Padre, queremos alabarte, queremos bendecirte. Gracias te damos, Dios, porque nos podemos acercar a ti. En esta hora trae sabiduría y entendimiento en nuestro corazón y en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 10, 1 de Timoteo capítulo 4, versos del 11 al 16. Lleva por título Instrucciones personales. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 11, que dice: enseña estas cosas y diles a todos que las obedezcan. No permitas que nadie te desprecie por ser joven, al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Muy bien, de las instrucciones generales, Pablo va a las personales. Si pudiéramos llegar a pensar que poco es lo que aprendemos en esta sección, pero no es así. Pablo toca temas como gobierno de la iglesia, dones espirituales y el llamado que todos tenemos a ser ejemplo. Vamos a verlo. 1 Timoteo 4:11 dice: enseña estas cosas y diles a todos que las obedezcan. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza?, preguntaría yo. No es que solo aprendamos al ser instruidos, sino que finalmente el que sea puesta por obra, obedecida, llevada a cabo. No sirve de mucho el saber las cosas si finalmente ese conocimiento no transforma mi manera de vivir. Por eso Pablo le pide a Timoteo que enseñe y exhorte a la iglesia a obedecer la enseñanza. Hoy en día tenemos problemas. Tenemos el problema de la mucha información. La gente cree que no tiene por qué ser enseñada porque tiene en la palma de su mano el conocimiento que cree necesitar. De manera que teniendo el teléfono inteligente y un buen paquete de datos está hecha. Pero algo que necesitamos reconocer es que a pesar de tener acceso a la mucha información, vivimos en un tiempo en el que la sabiduría brilla por su ausencia. Sabemos mucho y hacemos poco. Y eso es lo que precisamente Pablo desea cambiar. Verso 12. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Existe un menosprecio hacia aquellos que son jóvenes dentro de nuestras iglesias. Creemos que el pastor necesita ser alguien con la experiencia suficiente como para enfrentar los distintos retos que el ministerio demanda, y además un hombre viejo que tenga el conocimiento de Dios que necesitamos para ser guiados por él. Timoteo era perfectamente capaz de guiar a la iglesia de Éfeso y atender a las necesidades de sus congregantes, pero requería de una oportunidad para demostrarlo. Pablo le pide que no permita que nadie le menosprecie por ser joven. Y esa sigue siendo una petición a la que deberíamos atender cuando tenemos la bendición de tener un pastor joven en la iglesia. Y Pablo no solamente le pide que no permita que le menosprecien, sino que esa petición se encuentra respaldada por la manera en que se conduce. Timoteo necesita ser ejemplo para todos los creyentes de la iglesia, jóvenes y viejos. Y eso me hace recordar los inicios del reinado de Salomón, quien siendo muy joven asume la responsabilidad de reinar sobre Israel. Y de la misma manera que Timoteo, se enfrentaba a la fuerte crítica de los inconformes y al reto de llenar los zapatos de su padre David, de quien la Escritura lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué hizo? Buscó de la presencia de Dios y cuando Dios le preguntó qué era lo que deseaba que hiciera por él, pidió sabiduría para conducirse delante del pueblo, sabedor de la necesidad que tenía de demostrar a través de su vida
que era perfectamente capaz de asumir el trono. Pablo le pide lo mismo a Timoteo. Le pide que sea ejemplo en palabra, que su manera de hablar manifieste, denote que es un hombre educado, en la manera en que vive y que al ver la pureza con la que se conduce, inspire a otros a imitarlo, que sea amoroso en su trato y que sobre todo todos deseen imitar su fe, que al ver la mucha confianza que tenía en Dios deseen poseer esa misma confianza. Algo para lo que definitivamente Timoteo necesitaría mucho de la ayuda de Dios para conseguirlo. Vamos a ver el siguiente comentario. Timoteo era un pastor joven. Pudo haber sido muy fácil para los cristianos adultos mirarlo con desprecio debido a su juventud. Tendría que ganarse el respeto de sus mayores, dando ejemplo en su enseñanza, forma de vivir, amor, fe y pureza. A pesar de su edad, Dios lo puede usar a usted. No importa que sea joven o adulto, no vea su edad como un impedimento. Viva de tal modo que otros puedan ver a Cristo en usted. Muy bien, verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le expresa su deseo de ir a visitarlo, algo que sonaría como la visita del que supervisa a otro, y le pide que entre que eso sucede, se mantenga ocupado. ¿Cómo le dice? Entre tanto que voy, ocúpate. Y es que sabemos que la madre de todos los vicios es el estar desocupado. Así que Pablo desea que Timoteo aprenda a ocuparse para no estar expuesto a las tentaciones del ocio. Recordemos que David pecó con Betsabé al encontrarse ocioso en el palacio, mientras que los demás se encontraban en la guerra. Pablo no desea que le suceda algo parecido a Timoteo, por eso la orden es a mantenerse ocupado. ¿Ocupado haciendo qué? 3 cosas. Leyendo, exhortando y enseñando. Veamos la primera, leyendo. Al leer las escrituras, escudriñarlas, estudiarlas, meditar en ellas, es algo en lo que todos los que son ministros deberían estar ocupados. No podemos pretender enseñarle a la gente a conocer a Dios si no empezamos con nosotros mismos. Recordemos que nadie puede dar lo que no tiene, de manera que nadie puede enseñar lo que no conoce. Los mismos 12 que se encontraban en Jerusalén estaban ocupados en el estudio de las Escrituras. Vamos a verlo. Hechos 6 es el pasaje en donde los judíos griegos, se molestan porque sus mujeres eran desatendidas a la hora de repartir los alimentos y les piden a los discípulos y les van y les reclaman. ¿Qué es lo que estos contestan? Vamos a verlo. Hechos 6.1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué es lo que estos discípulos se encontraban haciendo? Estaban atendiendo a la palabra de Dios, estaban estudiando, escudriñando, meditando en ellas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que le pide el apóstol que haga a Timoteo? Lectura. En segundo lugar, le pide que exhorte, que esté ocupado en la exhortación. Y esta es una labor nada fácil, porque no solo se trataba de corregir los errores que había en todos los demás y que por eso se les exhortaba, sino que la corrección fuera bien recibida y no generara un ambiente tenso entre la iglesia y el pastor. Porque mire, no me dejará mentir, pero de las cosas que nos cuesta mucho trabajo el poder recibir es la exhortación. Siempre creemos que cuando se nos hace nos deja expuestos al juicio y señalamiento de los demás. Timoteo tenía que hacerlo de tal manera que la iglesia entendiera que, contrario a ser un acto de juicio y condenación, realmente era un acto de amor. Lo que me lleva a preguntarte,
¿cómo recibes la exhortación? Pero lo manda a la lectura, lo manda a la exhortación y la enseñanza. Timoteo debía mantenerse ocupado enseñando. Y si hay algo importante, en verdad importante en el ministerio de un pastor, es que sea apto para enseñar. Porque esta es una labor que tendrá que hacer de manera continua en su ministerio. La iglesia requiere de buenos maestros, de buenos predicadores, de buenos expositores de las escrituras. Hombres que tracen bien la enseñanza y que tengan la habilidad de hacer lo difícil fácil, como para que un niño pueda entenderlo. En un seminario, como trabajo final a sus estudiantes que estaban cursando un diplomado en divinidades, les pidieron que todo lo que habían aprendido lo expresaran por escrito, de tal manera que si fuera leído en una clase de escuela dominical, los niños no tuvieran dificultad para entenderlo. Ese es el trabajo del pastor. Hacer que aquello que suena difícil se haga fácil. Muy bien. Veamos el siguiente comentario. La escritura que Pablo menciona es en realidad el Antiguo Testamento. Debemos estar seguros de enfatizar la Biblia completa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamentos. Hay una gran recompensa en estudiar el pueblo, los acontecimientos, las profecías y los principios del Antiguo Testamento. Y creo que el comentarista hace este comentario porque como cristianos, como creyentes y sobre todo teniendo hoy la palabra profética completa, es decir, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamentos completos, somos muy dados, muy afectos a no leer el Antiguo Testamento, pues creemos que es una historia aburrida que ya no tiene nada que ver con nosotros, y enfocarnos únicamente en el Nuevo Testamento. La realidad es que todo es palabra de Dios, y como lo dice el apóstol, apta para enseñar, para redarguir y para instruir. De manera que necesitamos conocer todo el consejo de Dios. Y esto incluye Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, verso 14. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y podríamos especular mucho con relación a este verso, pero si lo analizamos en su correcto contexto, y ayudados con otros pasajes que nos hablan de situaciones similares, nos daremos cuenta de lo que en realidad se trata. Pablo le pide a Timoteo que no descuide el don que en él hay, y que además le fue dado después de que profetizaron y donde el presbiterio, las autoridades de la iglesia, lo ratificaron al imponerle las manos. ¿De qué don habla? Bueno, con toda seguridad, Pablo le está hablando del de ser pastor. Recordemos que el pastorado es uno de los dones que pertenecen a los 5 dones ministeriales que tiene la iglesia. ¿Cuáles son estos? Los de Efesios 4:11 que dice, y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Un don que le fue dado después de que se le profetizó para llamarlo y al que las autoridades de la iglesia ratificaron, confirmaron, al imponerle las manos para darle esa posición de autoridad entre ellos. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos estar tan seguros? Porque con Pablo y Bernabé hicieron lo mismo. O sea, no estamos hablando de un hecho aislado y que únicamente se mencione en esta porción, sino que con Pablo y Bernabé hicieron lo mismo. Mira, vamos a verlo, Hechos 13:1. Y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿dónde fueron llamados Pablo y Bernabé? En Antioquía. ¿Qué había en esa iglesia? Profetas y maestros, nos dice. Nos da una lista: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saúl. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo,
habló el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo? Si había profetas, pues es lógico pensar que utilizó de profecía. ¿Cuál fue la profecía? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La profecía fue dirigida para hacer un llamado al servicio, al ministerio. 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué pasó? A través de una profecía el Espíritu Santo les dijo a los que estaban ministrándole que él llamaba al ministerio a Pablo y a Bernabé. ¿Qué hicieron? Lo mismo que con Timoteo, les impusieron las manos en señal de reconocimiento a su ministerio y los enviaron. Pablo le pide a Timoteo que no tenga en poco y que no descuide el llamado que el Señor le hizo, que no lo descuide. Vamos a ver el siguiente comentario. La comisión de Timoteo como líder de la iglesia fue confirmada por profecía y por la imposición de manos de los ancianos de la iglesia. Él no se proclamó a sí mismo como líder. Si usted aspira a ser un líder en la iglesia, busque el consejo de cristianos maduros que lo conozcan bien y a quienes deberá rendir cuenta. Muy bien. Ahora, el que el presbiterio le haya impuesto las manos, como nos lo dice el texto, que les hayan impuesto las manos, nos habla del tipo de gobierno que tenían las iglesias, donde la responsabilidad de la iglesia no recae por completo en los hombros del pastor, sino que existe un grupo de pastores, de ancianos, que le ayudan al pastor en esta labor. Ancianos que no necesariamente enseñan o predican, pero que sí le ayudan en la toma de decisiones que la iglesia tiene que hacer y que juntos se enfrentan los problemas que pudieran venir. De manera que fue un presbiterio, un grupo de ancianos, de líderes que gobiernan la iglesia juntamente con el pastor, quienes le imponen las manos para reconocer su llamado y para reconocer la autoridad que en él desde ese momento había y que lo hacía uno de ellos. Muy bien. 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Pablo le dice que debe permanecer haciéndolas y que al hacerlo su aprovechamiento tarde que temprano se haría manifiesto a todos. Y es que el que sabe, sabe, y tarde o temprano los demás se darán cuenta de ello. Hay cosas que no se pueden ocultar y el conocimiento es una de ellas. Las personas que conocen a Dios, que conocen de doctrina, que saben acerca de esos temas que no son sencillos de estudiar, lo manifestarán. Lo que me hace en verdad recordar una anécdota de unas hermanas que conocí en el seminario. Ellas contaban que el día que el seminario hizo promoción en su iglesia, los hermanos las llamaron aparte y como para saber el grado de conocimiento que tenían, las pusieron con otro grupo de hermanos y estuvieron haciéndoles una serie de preguntas. Preguntas a las que ellas respondieron sin titubear. Y que cuando salieron comentaron entre ellas que se habían fijado en dos chicas nuevas que nunca hablaron ni hicieron por contestar las preguntas y que con toda seguridad ni las admitirían en clase. Poco tiempo después descubrieron que esas chicas eran maestras en el instituto y no estaban para responder sino para calificar las respuestas. Así que tarde o temprano el que sabe, sabe, y tarde o temprano los demás se darán cuenta de ello. 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El pastor, antes de cuidar de los demás, necesita tener cuidado de él y de su familia. ¿Por qué? Porque ¿cómo ayudará a los demás si él mismo necesita ayuda? ¿Y cómo cuidará a los ajenos si de los propios no tiene cuidado? Por eso Pablo le pide a Timoteo que tenga cuidado de él mismo. Si lo pusiéramos en palabras del Señor Jesús, le hubiera dicho:
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo. Pero no solamente debía cuidar de él, sino que también de la doctrina, de lo que enseñaba, que lo que enseñara fuera correcto, sin contaminación, sin estar influenciado con las filosofías y enseñanzas de los falsos maestros judaizantes, ya que de lo que enseñara dependía el que los hermanos encontraran salvación y vida eterna. Dependía que aquellos que lo escuchaban encontraran salvación y vida eterna. Por eso les dice, o por eso le dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás en primer lugar tú y en segundo lugar se salvarán los demás. Porque si tienes la doctrina correcta, todos van al cielo. Pero si lo que predicas y enseñas ha sido contaminado con las falsas doctrinas, no te salvarás ni tú ni los que te escuchen. ¿Qué es el caso de las doctrinas de los grupos religiosos como los testigos de Jehová o los mormones o los católicos romanos? Por mencionar algunos. Que aunque creen y predican a Cristo, porque los tres creen y predican a Cristo, no lo hacen en conformidad a lo que la Biblia enseña. Su doctrina se encuentra tergiversada. Y gracias a eso, ni ellos ni los que los escuchan son salvos. Lo que hace que resalte la orden de Pablo a Timoteo y por extensión a nosotros. Tengamos cuidado de la doctrina que creemos y predicamos. Si no está en la Biblia, no viene de Dios. Seamos bíblicos. Seamos bíblicos. Vamos a leer nuestro último comentario. Sabemos lo importante que es mantener control sobre nuestras vidas. Debemos estar en constante vigilancia para no caer en pecado que nos pueda destruir tan fácilmente. También debemos vigilar lo que creemos, la doctrina. Creencias equivocadas pueden conducirnos fácilmente al pecado y a la herejía. Debemos estar en guardia contra aquellos que quieran persuadirnos de cómo vivimos es más importante que lo que creemos. Debemos mantener la atención en ambas cosas. Este pasaje no nos está diciendo que Timoteo puede perder su salvación, sino te dice, te salvarás a ti mismo, o sea, ¿no? Estás en el camino de salvación, estás en el camino de salvación, estás en el camino de salvación, ¿por qué? Porque estás en el camino correcto, porque estás en la sana doctrina, porque estás en esa doctrina que corresponde a las enseñanzas del Señor Jesucristo, y de esa manera, aquellos que te escuchen, ¿sí? Aquellos que te escuchen y que sean tocados, se salvarán. Necesitamos en verdad hoy en día más que nunca estar perfectamente conscientes que lo que estamos predicando, que lo que estamos enseñando, se encuentra en conformidad a todo el consejo de Dios en su palabra. Por nosotros, porque quizás si perteneciéramos a alguno de estos tres grupos que mencioné, si somos testigos o si somos mormones, si somos católicos, quizás cuando nosotros revisemos por qué creemos en lo que creemos y qué es lo que dice la Biblia con relación a ello, quizás podríamos darnos cuenta que nuestra fe no fue puesta en el lugar correcto y que lo que hemos estado enseñando es enseñarle a la gente a poner su fe igual que nosotros en el lugar que no es correcto. Y eso podría llevarnos a buscar el lugar correcto donde poner nuestra fe,
que es en la persona del Señor Jesucristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario, de ese Señor Jesucristo que es el Dios hecho hombre, aquel que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el que fue a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, para darnos perdón de pecados, pero a la vez darnos salvación y vida eterna. Ese Señor Jesucristo que murió y al tercer día resucitó en poder y en gloria, y el que estamos esperando en su segundo regreso. Si yo pongo mi fe en Él, toda mi confianza en Él, la Escritura me dice que a los que creyeron, ¿verdad?, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no me está hablando de un creer que simplemente nos habla de un creer mental. Así como creímos que existieron los niños héroes, y eso no cambia nuestra manera de vivir, sino nos habla de ese creer que va más allá y que se puede transformar en confianza. Si verdaderamente nosotros confiamos en que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para pagar nuestros pecados, nos arrepentimos de todo corazón por el mal que hemos hecho, pues hemos sido tocados por el Espíritu Santo, el cual nos lleva al verdadero arrepentimiento de esas obras muertas. Entonces, es muy probable que yo reciba salvación. Y si yo comparto el Evangelio verdadero, que aquellos que me oyen también reciban salvación y vida eterna. Seamos bíblicos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre eterno, queremos alabarte y queremos bendecirte. Queremos darte gracias, Dios, por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Palabra viva, palabra eficaz, palabra más cortante que espada de dos filos. Dios, en el nombre de Jesús, enséñanos a ser ejemplo. Que nuestra manera de vivir pueda gritarle a este mundo que creemos en ti. Que bendito Padre Celestial, cada vez que abramos la boca lo hagamos para que los que nos escuchan encuentren palabras de gracia y no de maldición. Dios, perdónanos porque no hemos sido completamente correctos, puros en nuestra manera de comportarnos delante de tu presencia. Y ayúdanos, Dios, a vivir de acuerdo y conforme a tu voluntad expresada en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser Señor amado,
como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Pedí perdón y me escuchaste. Sí, te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Un vaso nuevo. Un vaso nuevo. Toma mi vida y hazla